Primero, ¿qué es un párrafo? Dice ahí un conjunto de oraciones articuladas entre sí, ¿ya? Y que van a tratar sobre un mismo tema, ¿ok? Ese es un párrafo. Se separan párrafo entre párrafos por el uso de un punto y aparte, ¿ya? Cada párrafo tiene una unidad temática, pero siempre va a mantener relación con los demás párrafos que componen un mismo texto. Los párrafos se pueden dividir en párrafos de inicio, párrafos de desarrollo y párrafos de cierre. La división general de los párrafos. Ahora, hay más divisiones, está bien, hay más divisiones, y no siempre van a responder a una cuestión teórica. Lo vamos a ver en un momento. Miren, cuando hablamos de párrafos de inicio, vamos a tener por lo general dos. Digo por lo general porque no siempre se va a cumplir esta regla. Primero aquí, que dice, en el párrafo de introducción se presenta el tema en forma general, ya por lo general, valga la redundancia, se va a abarcar el tema desde una forma general hasta una forma específica. ¿Ok? Presenta la problemática y la tesis desarrollada. Cuando hablo de problemática, es generalmente cuando se tratan, por ejemplo, de textos tipo ensayos, tipo tesis, tipo tesinas, donde se trata de resolver, o por lo menos detallar, describir, analizar una problemática, ¿ya? Una situación problemática. Y la tesis es la idea que vamos a sostener sobre esa problemática. Cuando el texto es demasiado largo, ¿ya? Cuando el texto es muy extenso, pueden haber varios párrafos de introducción y puede haber un párrafo específico que nos hable del tema. ¿Ya? Ese párrafo, o qué es lo que va a venir en el tema, qué es lo que vamos a tocar dentro del texto, perdón. ¿Ya? Ese párrafo lleva el nombre de párrafo temático. ¿Ya? Se habla de los puntos que se van a desarrollar o a lo largo del texto. ¿Ya? Ahí hay dos tipos de párrafos. Luego tenemos los párrafos de desarrollo. Primero, el párrafo explicativo, ya que va a presentar las definiciones sobre un determinado tema. También va al inicio, generalmente, de los párrafos ya de desarrollo. Por ejemplo, si ustedes están hablando de cómo es que el contexto cultural influye en el crecimiento de las personas, primero deben definir qué es contexto, ¿no? Y qué es un contexto cultural, ya qué es el desarrollo, ¿verdad? Esas definiciones siempre van a ir al inicio, por lo general, siempre van a ir al inicio de los textos. ¿Okay? Luego tenemos el párrafo argumentativo. El párrafo argumentativo va a sustentar una idea. Ustedes recuerden que cuando nosotros vamos a escribir, vamos a sustentar ideas, ¿ya? Vamos a argumentar, vamos a dar razones, ¿ya? Y nosotros tenemos una idea general sobre un tema, ¿verdad? Por decir, ustedes están escribiendo sobre el desarrollo infantil, ¿no? Y ustedes consideran que los medios de comunicación influyen negativamente en el desarrollo infantil. Esa es su idea, ¿eh? Pueden creer que sí, pueden creer que no, pero ustedes tienen que argumentar esa idea, ¿verdad? En estos párrafos ustedes van a argumentar ese tipo de idea. Van a poner ejemplos, de repente, cómo es que los medios de comunicación influyen negativamente en el desarrollo infantil. Y así, y así, y así. Dice ahí, esto es importante, se evitan subjetividades. No podemos ser subjetivos, ¿ya? En estos tipos de textos. Cuando hablamos de textos, de párrafos argumentativos, no podemos ser subjetivos. Siempre la objetividad. La objetividad es importante. Y no solamente para construir un párrafo o para construir un texto. Para todo, en realidad. Hay que tratar de ser objetivos. Luego tenemos los párrafos de cita. No sé si, creo que ya les había hablado de las citas cuando vimos el tema de los signos de puntuación, cuando vimos el uso de los dos puntos, ¿no? La cita es una fuente de información, ya es la recopilación de lo que han dicho otros autores, ¿ya? Y estas citas nos van a servir a nosotros, ¿para qué? Para poder sustentar nuestra idea, para poder apoyarnos en otras ideas de otros autores, ¿ya? Muchas veces los textos valen más por
a quién citas que por lo que uno mismo dice. ¿Ya? Porque al final, si nosotros decimos, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación influyen negativamente en el desarrollo infantil. ¿Ya? Si yo hago eso, ¿quién me va a creer? O sea, ¿cuáles son mis fuentes? ¿Cómo es que yo hago tal afirmación? Debo tener fuentes que respalden esa afirmación. Y esas fuentes pueden ser citas, o sea, lo que han dicho otros autores, porque se supone que hay otros autores que han investigado sobre eso. Entonces yo puedo utilizar mis párrafos de cita para colocar, para poner estos dichos de otros autores. Ahora, no se trata solamente de copiar y pegar, ¿no? Hay una forma de citar, hay una forma de referenciar lo que han dicho otros autores. Y siempre debemos explicar, ¿ya? Explicar esas citas, tratar de explicarlas para que quede mucho más claro. Encontramos también párrafos descriptivos, donde se van a colocar características, cualidades, que también van a servir como soporte. ¿Ya? A diferencia del párrafo explicativo, aquí no vamos a presentar definiciones. Las definiciones o están sobreentendidas, ¿ok? O son ya implícitas. Y solamente se va a detallar las características o cualidades. Aquí se puede hacer, por ejemplo, un listado, ¿no? Se pueden hacer listados, se pueden hacer enumeraciones. Ese es el párrafo descriptivo. También tenemos el párrafo comparativo, que va a presentar similitudes entre ideas o contextos, ¿no? El párrafo comparativo nos va a servir como argumento y también como contraargumento, ¿ah? Pero definitivamente es algo que va a apoyar nuestra idea central. El contraargumento, que dice ahí, si el argumento nos va a apoyar para sustentar nuestra idea, el contraargumento no es que nos vaya a desalentar, ¿no? Sino es que va a anticipar o responder posibles objeciones que tengan los lectores, ¿ya? Los lectores a nuestros argumentos o a nuestro texto. ¿Ya? Ese es el párrafo de contraargumento. Van a rebatir ideas, o también pueden rebatir ideas contrarias a lo que ha sido desarrollado por otros autores, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, otra vez regresamos al mismo caso, ¿no? Los medios de comunicación influyen negativamente en el desarrollo infantil, ¿verdad? Puede haber otros autores que digan lo contrario. Y yo puedo utilizar estos párrafos para contraargumentar lo que otros autores han dicho. ¿Ok? Entonces, ese es el párrafo de contraargumento. Bien, ahora vemos los párrafos de cierre. ¿Ah? Dos tipos de párrafos de conclusiones, se presentan casi siempre al final, siempre van a ir al final, van a presentar las conclusiones, o sea, qué es lo importante que voy a extraer del texto, y en eso importante tiene que estar obviamente la tesis del autor. La tesis, recuerden que les decía, es la afirmación que ustedes van a hacer sobre determinado tema, ¿ya? Entonces ustedes pueden hacer un párrafo de conclusiones. Generalmente lo encontramos con ciertos conectores, ¿verdad? En conclusión, en definitiva, en suma. Ya, ahora, hay una diferencia entre párrafos de conclusiones y un párrafo de síntesis. Porque el párrafo de síntesis no siempre concluye. Es más que nada un resumen de todos los argumentos que han sido desarrollados. O sea, hay una diferencia entre sacar un resumen y sacar una conclusión, ¿verdad? Una síntesis es una recopilación de lo que se ha ido explicando. En cambio, una conclusión es qué extraemos de todo o qué idea extraemos de todo lo que ha sido explicado. Hay una diferencia, ¿ya? Ahora sí,